La casa de los ojos cerrados. Capítulo 1. El nombre que no se pronuncia. Año del Señor de 1621. En lo más profundo del valle de la Umbría, donde el sol apenas rozaba los campos y la niebla era espesa como lana mojada, se alzaba una aldea diminuta llamada Santo Madero. Era un lugar que no aparecía en los mapas ni en los rezos, donde las estaciones no llegaban como en el resto del mundo y las campanas de la iglesia solo sonaban cuando alguien moría. A 1 kilómetro del pueblo, cruzando un sendero de tierra negra y ramas caídas, se erguía la mansión más antigua del condado, la Casa de los Olmos Negros. Su fachada estaba cubierta por una hiedra enferma y sus ventanas parecían ojos cerrados desde hacía generaciones. Nadie en Santo Madero se atrevía a acercarse, ni siquiera los perros. La gente decía que la casa dormía, pero que lo que había dentro nunca había cerrado los ojos. Una tarde de otoño, cuando el aire olía a tierra podrida y hojas secas, Isabel de Casafranca regresó a la aldea después de 20 años. Su vestido negro arrastraba barro y sus ojos, oscuros como el carbón, no mostraban emoción alguna. Hija del último heredero de la casa, había huido siendo apenas una niña tras una noche de incendios, gritos y desapariciones. Nadie la recibió, nadie preguntó por qué volvía. Sabían que con ella también regresaban las voces. Isabel se instaló en la mansión sin decir palabra. El portón de hierro, oxidado y cubierto de cruces invertidas talladas a cuchillo, se abrió con un crujido que despertó a los cuervos del bosque. No llevaba equipaje, solo un cuaderno de cuero, una llave de hueso y el apellido maldito. La primera noche, las velas dentro de la casa se encendieron solas. La segunda, se oyeron cánticos en latín bajo la tierra. La tercera, los niños del pueblo comenzaron a soñar con la mujer sin rostro. El padre Lorenzo, anciano párroco de Santo Madero, fue el único que se atrevió a visitar la casa. Llegó con una cruz de hierro, una Biblia encuadernada en piel de cordero y un rosario que no soltaba ni para dormir. Isabel lo recibió en el umbral, sin abrir del todo la puerta. «Has traído palabras que aquí ya no sirven, padre», dijo con una voz sin edad. «No hay redención donde no hubo elección. Esa casa fue sellada por la Santa Inquisición. Lo sabes. Y sin embargo, aún respira». Lorenzo intentó bendecir la entrada, pero la cruz se partió en dos en sus manos. Volvió al pueblo temblando. Esa noche no predicó. Esa noche, el gallo cantó a la medianoche, y todos supieron que era un mal augurio. A la mañana siguiente, alguien había grabado una frase en la puerta de la iglesia con sangre seca. Cuando los ojos se abran, la carne recordará su precio. Nadie osó borrarla. Nadie volvió a mencionar el apellido Casafranca. La casa de los ojos cerrados, capítulo 2, Sangre vieja, tierra abierta. Nadie sabía cuántos cuartos tenía la casa de los Olmos Negros. Desde fuera, parecía más pequeña de lo que los relatos sugerían. Pero los Casafranca siempre habían hablado de pasillos que cambiaban de lugar, de escaleras que llevaban al mismo sitio desde diferentes direcciones y de habitaciones que se abrían solas cuando alguien moría. Isabel lo sabía, y al cruzar el umbral sintió que la casa la reconocía. El aire olía a humedad antigua, incienso seco y algo más. Algo como carne olvidada. Las paredes no estaban vacías, respiraban. El salón principal permanecía intacto como si el tiempo hubiese muerto en él. Sobre la chimenea colgaba el retrato del primer Casafranca, don Raimundo, inquisidor de Toledo y alquimista condenado. Su rostro estaba borrado, como si el óleo hubiese huido del pincel. Solo quedaban los ojos, aún frescos, aún húmedos, mirándola. Isabel no se inmutó. Colocó su cuaderno sobre la mesa, encendió una vela negra y se sentó. Abrió la primera página. La línea de sangre fue sellada con un voto.
Quien regrese pagará por los que callaron. Debajo, escrito con otra mano, quizá la de su madre: no abras la tercera puerta. No pronuncies el nombre verdadero. No respondas si llaman 3 veces. Al anochecer, la casa comenzó a hablar. No con palabras, con ruidos que no tenían fuente clara. Un tic-tac donde no había relojes, pasos en el piso superior, a pesar de que todos los cuartos estaban cerrados, suspiros lentos saliendo de las paredes. En el espejo del pasillo, Isabel se vio niña, sosteniendo la mano de su madre. Pero ella estaba sola. Al volver a mirar, su reflejo ya no la seguía. En el pueblo, una niña pequeña, María, hija del herrero, despertó gritando: ¡Tiene los ojos abiertos! ¡La casa abrió los ojos! Su madre intentó calmarla. No funcionó. La niña tenía sangre bajo las uñas y un símbolo dibujado en el pecho. Un ojo con lágrimas que caían en dirección inversa. El padre Lorenzo, al ver el símbolo, palideció. «Eso no es brujería», murmuró. «Es algo más antiguo». En la casa, Isabel abrió la puerta del sótano. Una escalera de piedra estaba en penumbra. Conducía a una habitación circular, donde 13 nichos estaban vacíos en las paredes, excepto uno, donde colgaba una máscara de hierro con clavos en el interior. La reconoció. Su abuela había muerto llevándola puesta. En el centro de la habitación había un espejo cubierto con una vista. Isabel se acercó lentamente. El espejo latía, como si respirara. Se detuvo y miró, pero no había reflejo. Había ojos, 12 pares, inmóviles, enterrados bajo la superficie del cristal, mirándola sin pestañear. Y detrás de ellos, algo más grande, algo que aún no había despertado. Isabel susurró: «¡Despierta, pues!». Y el espejo se quebró. Afuera, en el pueblo, las campanas de la iglesia sonaron solas, 3 veces, y alguien llamó a la puerta. 1, 2, 3 veces. Isabel no se movió, pero al otro lado de la puerta, alguien dijo con su propia voz: «¿Puedo entrar?». Continuará. Si quieres, puedo continuar con el capítulo 3, donde empezaremos a ver los efectos del despertar de la casa en la aldea y qué pasa si alguien se atreve a responder. ¿Quieres que continúe? Dijiste continuar. Chat dijo: perfecto. Capítulo 3 de la Casa de los Ojos Cerrados. Manteniendo el mismo estilo: horror ancestral, atmósfera densa, simbolismo oscuro y una creciente tensión entre la casa y el pueblo. Este capítulo mostrará los primeros efectos reales de la apertura de los ojos y el contagio del miedo. La Casa de los Ojos Cerrados, capítulo 3, el que responde. Los cuervos no volaron esa mañana. Me dormí sin el canto de los pájaros, sin brisa, sin sol. El cielo era un velo blanco sucio, pesado, como si el mundo no hubiese sido terminado de dibujar. En Santo Madero, los habitantes despertaron con una sensación unánime. Alguien más estaba respirando entre ellos. La niña María, que días antes había gritado por el ojo invertido, ahora estaba muda. Se sentaba en la esquina de su casa, mirando fijamente hacia la colina donde se alzaba la casa de los olmos negros. Sus labios estaban cosidos con hilo negro. Literalmente. Su madre, al encontrarla así, se desmayó. Su padre huyó al monte esa misma noche y jamás volvió. El padre Lorenzo convocó a los pocos fieles que aún asistían a misa. El mal no viene de brujas ni de bestias del bosque, dijo. Viene de dentro, de una promesa antigua. Los Casafranca fueron custodios de una puerta y la han abierto. ¿Puerta dónde?, preguntó uno de los hombres. Lorenzo bajó la voz. A lo que existía antes del nombre de Dios.
Nadie respondió. Algunos lloraron. Una se fue sin mirar atrás. Mientras tanto, en la casa, Isabel escribía frenéticamente en su cuaderno. La tinta se sentía caliente, como sangre saliendo de la propia pluma. No había dormido en 2 días, y cada vez que parpadeaba oía susurros tras los espejos. Ahora sabía que cada Casafranca había tomado una decisión. Todos los primogénitos eran marcados al nacer, y en algún momento de sus vidas oyeron la voz que venía de detrás del muro, la que pedía ser recordada. Y al recordar, algo empezó a hacerles volver. La tercera noche, alguien abrió la puerta. Esta vez no hubo 3 golpes, solo uno, largo, como si una mano de piedra empujara la madera, no con urgencia, sino con absoluta certeza. Isabel bajó con una lámpara encendida. Cada llama temblaba menos que su propio aliento. Cuando abrió la puerta, no había nadie, pero en el suelo, entre el barro, había 2 huellas descalzas, mirando hacia adentro, como si alguien hubiera aparecido y desaparecido en el mismo lugar. Y entre ellas, un objeto antiguo, un diente humano, tan largo como un dedo, con una inscripción grabada: Te recuerdo. En el pueblo, simultáneamente, un joven llamado Eloy se despertó gritando. Se había arrancado los ojos con las manos. Mientras los vecinos lo sujetaban, repetía con delirio: «No puedes ver y seguir siendo un hombre. No puedes ver. La vi, la que está tras los muros». Isabel no reaccionó. Simplemente regresó a la casa. Cerró la puerta lentamente y murmuró: «Solo una más». En el espejo del pasillo había aparecido una nueva figura. Ahora había 13 ojos mirando desde el cristal. Solo faltaba uno. Y afuera, en las tierras olvidadas de Santo Madero, nació una niña esa noche. La casa de los ojos cerrados, capítulo 4. Lo que vive tras el cristal. La noche cayó como una cortina de terciopelo envenenado. En la casa de los olmos negros, el tiempo ya no seguía su curso natural. Los relojes se habían detenido a la 1:13 p.m. del martes pasado, y aunque nadie los había tocado, seguían vibrando en silencio, como si escucharan algo que nadie más podía oír. Isabel pasó horas frente al espejo agrietado, observando los 13 ojos que la miraban fijamente. Cada uno parecía latir con una vida propia, como si cada alma de Casafranca estuviera atrapada allí, esperando. Conocía cada mirada, sus tíos, su madre, su abuelo, incluso el rostro de su hermano gemelo, nacido muerto, estaba entre ellos. Solo faltaba uno. El suyo. En su cuaderno, Isabel garabateó símbolos ancestrales, marcas que provenían de una lengua olvidada, anterior al latín, anterior a la escritura misma. No se trata de invocar, se trata de recordar lo ya prometido. Ahora lo sabía. La casa no era solo un lugar, era una frontera viva, y los espejos eran puertas selladas por pactos de sangre. Los Casafranca fueron designados no como amos, sino como presas elegidas. Presas que mantenían a la criatura contenida mediante un único ritual: el olvido. Pero Isabel no olvidó, y al recordar, ella también fue recordada. En el pueblo la situación empeoró. Los cultivos se pudrieron antes de poder cosecharlos. Los animales nacieron deformes, algunos sin ojos, otros con muchos, y los sueños se volvieron colectivos. Todos soñaban con una habitación circular de piedra, donde 13 cuerpos colgaban del techo con cuerdas de plata, y un trono vacío esperaba en el centro. El padre Lorenzo ya no salía de su casa. Quemó páginas de la Biblia y escribió nuevas oraciones con sangre de cordero. Decía que el nombre del verdadero mal no podía pronunciarse, pero que el sello se estaba rompiendo y que si caía la última alma, él
Volvería a caminar en forma de hombre, pero con la sed de un dios. A la mañana siguiente, Isabel bajó al desván. Llevaba el espejo roto en las manos. Hizo un círculo con sal a su alrededor. Encendió 13 velas y ante la última colocó el diente con la inscripción: Recuerdo por ti. Se mordió el dedo, derramó sangre sobre el espejo y recitó: Soy la última, soy la clave, soy la que recuerda. Ven pues y mira a través de mí. El espejo estalló en silencio y al instante siguiente Isabel ya no estaba allí, pero no se había ido. Ella estaba en cada espejo de la casa. Su rostro, magnificado, distorsionado, flotaba tras cada cristal. Pero sus ojos estaban cerrados y por primera vez todos los ojos del espejo se abrieron a la vez. Desde ese día, Santo Madero quedó en silencio. Las casas quedaron abandonadas. Los campos fueron absorbidos por el bosque. Ningún viajero regresó. Ningún mapa la registraba ya. Excepto uno. En un antiguo grimorio, conservado en la Catedral de Toledo, un monje anotó: el linaje de los que remembraban fue cerrado. 13 ofrecieron los ojos y la última ofrenda el cuerpo. La casa de los ojos cerrados permanece, pero ahora alguien las ha abierto todas. La casa de los ojos cerrados, capítulo 5. Lo que se abrió no pudo cerrarse. En 1899 han pasado más de 2 siglos desde que el nombre de Santo Madero desapareció de los registros oficiales. En los archivos eclesiásticos de Burgos, un mapa incompleto marcaba un valle sin nombre, con una sola nota al margen: evitar, proteger, no volver. Pero los hombres son olvidados. Eloy Ferrer, historiador y profesor de antropología antigua, viajó con un cuaderno de cuero, una lupa y una obsesión: rastrear las casas malditas del norte de la península. Había encontrado vagas referencias a la Casa de los Olmos Negros, Casa Franca, y a un linaje que servía de sello a lo que habita tras los espejos, y contra toda advertencia, decidió investigar. Al llegar al valle, encontró las ruinas del pueblo engullidas por el bosque, como si la naturaleza misma intentara sofocar el recuerdo del lugar. Las casas estaban destrozadas pero intactas. Nada había sido saqueado, y a lo lejos, rodeada de olmos muertos y retorcidos, se alzaba la casa. No había pájaros, ni viento, solo el sonido de su propia respiración y algo más, como si respiraran con él. Al entrar, Eloy sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La madera estaba húmeda, pero no podrida. Las ventanas, cubiertas con telas oscuras. Los espejos, todos cubiertos con velos antiguos. Algunos temblaban levemente, como si algo vibrara bajo la tela. Tomó fotografías, tomó notas. Encontró restos de velas negras, un círculo de sal desmenuzado y un fragmento de espejo enterrado en el suelo del ático, con una inscripción grabada en su interior: si ves tu reflejo, sigues a salvo. Si ves algo más, ya no eres tú. Eloy no creía en supersticiones. Se quitó uno de los velos e não viu seu reflexo. Viu uma mulher de preto, olhos fechados. Atrás dela, dezenas de rostos, alguns sem pele, outros com olhos demais, e um, no centro, com seu próprio rosto, mas sorrindo. Caiu de joelhos, o espelho se trincou. Uma voz falou dentro de sua cabeça: Já eres el último. Na manhã seguinte, Eloy foi encontrado por uma expedição arqueológica enviada por acaso à região. Estava vivo, mas catatônico, murmurando em um idioma que ninguém reconhecia. Ingresó en el hospital de San Lucas de Salamanca. Sus últimas palabras antes de morir
escritas con sangre en la pared de su habitación. Ella todavía mira. Nunca cerró los ojos. Meses después, un joven interno de la catedral recibió un paquete sin remitente. Dentro había un espejo roto, un diente viejo con la inscripción "Me acordé por ti" y una nota: "Cuando te veas, estarás a salvo. Cuando la veas, cierra los ojos. Pero recuerda esto, ella nunca parpadea".